Juan el Bautista dijo una vez: yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Una pregunta: ¿para qué sirve una voz si se queda en silencio? Alguien que es una voz para Dios no puede permanecer en silencio y tampoco puede acomodar su voz a lo que la gente quiera oír, o acomodar su voz a aquello que molesta a los sistemas que han perdido la verdad del evangelio. Mientras yo tenga aire en mis pulmones, voz en mi boca y corazón para amar a Dios, yo no puedo hacer otra cosa que ser responsable con la voz que Dios me ha dado y la palabra que Dios me ha dado para volver el pueblo de Dios hacia Dios. Para eso vivo, para eso soy. Ninguna otra cosa me atrae sino hacer la voluntad de Dios. Estoy notando en el pueblo de Dios un enfriamiento, y no me refiero a esta iglesia local, sino a nivel internacional, una falta de consagración y de santidad dentro de la iglesia de Jesús. Y es mi responsabilidad, como consecuencia de mi llamado apostólico y pastoral, de ser esa voz para prepararle un pueblo bien dispuesto al Señor. Hoy yo quiero hablarle de las marcas de un verdadero cristiano. Las marcas de un verdadero cristiano. Hechos 26, 27. Estas fueron las palabras de Pablo, la pregunta de Pablo al rey Agripa. Y le dices: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hay gente que se quedan por poco para ser cristianos. Aunque se bautizaron, se quedan por poco para ser cristianos. Aunque cumplen con las regulaciones de la iglesia o están activos en alguna actividad religiosa, por poco están persuadidos a ser cristianos, pero no son completamente cristianos. Mateo 7:21, palabras de Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy fácil llegar a pensar, Espíritu Santo, te necesito, gracias. Es muy fácil llegar a pensar que porque alguien ha hecho una confesión de fe meramente ya es cristiano. Bueno, sabemos que somos salvos por la fe y no por las obras de la ley, pero el balance lo trae Santiago cuando nos dice que la fe sin obras es muerta. No cargues un cadáver de cristianismo sin espíritu. No cargues un cadáver de cristianismo que tiene una fe pero no tiene obras o frutos correspondientes a esa fe, porque entonces es un cadáver muerto y no hay vida, no hay salvación. La genuina fe de la gracia de Dios, y sigue siendo la gracia de Dios, produce en el salvo verdaderos frutos de arrepentimiento que dan evidencia que la persona es genuinamente salva. Una de las primeras excusas que se presentan hoy en día cuando hablamos del tema de la salvación y empezamos a describir cuáles deben ser los frutos de un verdadero cristiano o las obras correspondientes a esa supuesta fe que tiene algo, es: no me juzguen o no me condenen. Y enseguida dice: solamente Dios conoce el corazón y solamente Dios juzga y Dios condena. Bueno, se nos ha dicho que no debemos juzgar la salvación de nadie, y Dios me libra a mí de yo juzgar la salvación de nadie, pero sí podemos ser inspectores del fruto que da todo árbol, porque por el fruto se conoce el árbol. Si un árbol es de papaya, yo no quiero ver cocos en el árbol, ni naranja, yo quiero ver papaya. Yo sembré papaya y yo quiero cosechar papaya, porque el fruto se conoce por el árbol. No por lo que el árbol dice que produce, sino por lo que el árbol realmente produce.
Tú no te conoces por lo que dices, sino por lo que tú manifiestas. Y nunca nos engañemos pensando que la gracia es una licencia para ser mundanos. Hubiera predicado otro mensaje hoy, no lo he preparado, pero hubiera sido quizás: no usemos la gracia como un blindaje para pecar. Nunca nos engañemos pensando que la gracia es una licencia para ser mundanos, carnales y mediocres en nuestra conducta cristiana, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. La verdadera gracia tiene que ir acompañada de fe, obediencia y sí, esfuerzo personal. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Como ya le dije, no es mi intención juzgar la salvación de ninguna persona en este lugar, o que me está viendo por las redes, o está oyendo este mensaje de aquí a 5 o 50 años. Pero sí establecer lo que las Escrituras definen como el estado de una persona que dice ser salvo y es discípulo de Jesús. Voy a ser breve, son solamente 10 marcas. Solamente 10 marcas. Simplemente las menciono, comento algunos puntos y ya. En primer lugar, la primera marca de una persona verdaderamente salva es que ha depositado toda su fe solamente, está bien, lo pueden dejar ahí mientras yo lo leo, solamente en Jesús, arrepintiéndose para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Hoy se lo he puesto tan fácil que le di las 10 marcas al departamento de audiovisual para que usted lo pueda ver. La persona que dice que salva es porque ha depositado toda su fe solamente en Jesús, arrepintiéndose para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. No solamente hay fe, hay arrepentimiento. Amén. Hechos 2:37 al 38. Eso fue el día de Pentecostés. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fue la primera conversión en masa después que cayó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ellos preguntaron: ¿qué haremos? Arrepentimiento, fe y bautismo eventualmente. Hechos 16, 29, 31. Esto sucedió en la cárcel de Filipo después que hubo el terremoto. Dice él, nos referimos aquí al carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero que entiendan algo. No podemos tomar un solo verso para establecer la doctrina de la salvación. En el caso del carcelero no se habla de arrepentimiento, pero sabemos que en Hechos 2:37 sí se habla de arrepentimiento. Así que no podemos quitar una cosa y la otra. Tenemos que tomar, diga conmigo, todo el consejo de Dios. Porque toda secta y toda herejía siempre surge de sacar un solo texto, establecer una doctrina. Nunca se puede establecer una doctrina con una sola escritura. Tenemos que tomar todo el consejo de Dios para poder establecer una verdad. Bueno, en este primer punto yo quiero hacer algunos comentarios. El fundamento de la salvación es la fe en Jesús. Eso nadie puede cambiarlo. No hay otro nombre dado a los hombres. Hay que entrar por Jesús. No hay otro fundamento. Él es la piedra angular de todo. Es el fundamento de la salvación. Es fe en Jesús. Pero el gran problema cuando simplemente se predica Jesús y no se predica arrepentimiento es que la gente puede creer en una salvación intelectual, teológica o teórica, pero no hay que hablarle que tienen que arrepentirse de su pecado y que tienen que creer que va a haber un cambio absoluto después de su fe en Jesús. Ahora, la prueba de esa fe es el arrepentimiento de pecados. Si no hay arrepentimiento de pecados, no hay fe. Fe y arrepentimiento.
Fe en Jesús y arrepentimiento hacia Dios. Fe en Jesús y arrepentimiento hacia Dios. No puede haber fe en Jesús si no hay arrepentimiento hacia Dios. El arrepentimiento hacia Dios va a provocar fe en Jesús. Eso debe estar claro. Y especialmente debe estar claro para el Evangelio Cambia. Porque aún llevando el Evangelio Cambia a las calles, no podemos abaratar el Evangelio. Muchas veces hemos reaccionado en contra de los que se han parado en una esquina a condenar a todo el mundo, a vociferar en un micrófono, a mandar a todo el mundo al infierno. Bueno, pero entonces el Evangelio Cambia muchas veces se ha ido al otro extremo. El otro extremo es simplemente no condenemos a nadie, no le digamos nada a nadie, simplemente diga que creen en Jesús y ya está bien todo. Wrong, equivocado. Vamos a llevar todo el consejo de Dios. El Evangelio Cambia, seguirá llevando el Evangelio Cambia, pero el Evangelio que cambia a la gente no solamente los manda a creer en Jesús, los manda a arrepentirse de sus pecados y los manda a vivir una vida que agrade a Dios. Estoy aún en el primer punto. Los frutos de esa fe es un cambio de vida radical. Encontramos un cambio de vida radical en los primeros 3,000 que se convirtieron. Encontramos un cambio de vida radical en Pablo cuando se convirtió. Encontramos un cambio de vida radical. Yo me crié en un evangelio donde se esperaba un cambio radical. Había una gran distinción. Ese es el mundo, estos somos nosotros. Estamos aquí para hacer luz del mundo, no para que el mundo nos conquiste. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y todavía está el verso en la Biblia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Así que esa es la primera marca. Depositar tu fe en Jesús, arrepintiéndote para el perdón de pecado y la salvación de tu alma. Vamos entonces a la segunda marca de un verdadero cristiano. Ama a su Dios con todo su corazón, su alma y sus fuerzas. Ninguna persona no salva puede cumplir al pie de la letra este mandamiento. Aunque este mandamiento se le dio originalmente al pueblo de Israel, Jesucristo lo transportó al evangelio en Marcos 12:30. Si alguien le dice a usted que este es un mandamiento para la vieja dispensación, totalmente equivocado y endemoniado, porque Jesús afirmó y confirmó y transportó este mandamiento al nuevo pacto en el verso 30 de Marcos 12. ¿Cuál es? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que una persona verdaderamente salva va a amar a Dios, o va a empezar el proceso de amar a Dios, va a virar su corazón, su alma y su fuerza completamente hacia Dios para honrarle y servirle. Hablemos del corazón. Eso indica que el corazón se ha vuelto del amor al mundo al amor a su creador. Hay un cambio. Dejó de amar al mundo, dejó de amar el pecado y empieza a amar a su creador y amar a Dios. Ya no ama las cosas del mundo, sino que ama las cosas del reino de Dios. Pastor, ¿y por qué no estamos viendo eso en las almas salvas hoy? Porque no se le predica. Y como no se le predica, la gente no tiene fe para ello. Dice que hay que amarlo con todo el alma. Eso indica que el alma se deleita ahora en la adoración y el servicio a Dios. El alma no vive ahora para toda la basura de este mundo, para todo el entretenimiento y para toda esa cosa, esa pérdida de tiempo que aún los jóvenes están muy perdidos, aún los que dicen que son jóvenes en fuego. A su nombre, gloria. El alma se deleita en la adoración y el servicio a Dios. Es un deleite, no es una carga. O sea, automáticamente cuando dice vamos a alabar, antes que alguien diga levanta las manos, ya tu corazón te dijo levanta las manos, adora a Dios. Tú sientes pasión, tu alma siente pasión y siente adoración para Dios. Alguien que no siente pasión y adoración no es salvo, nada. Porque es una marca. Hablemos del cuerpo, de la fuerza. ¿Qué indica esto ahora? Que el que ama a Dios con todo su corazón, su alma también lo ama con todo su cuerpo, su fuerza. Porque el cuerpo se presenta ahora como un sacrificio vivo para Dios.
Os rogamos, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Eso sucede cuando la persona salva ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Alguien diga aleluya. Bien, la tercera marca, alguien dijo, ya me quedé en el primer punto, pastor. Haga el llamado al altar. Al final lo vamos a hacer. Pero si usted no puede esperar que yo acabe, usted puede venir y arrodillarse ahí para que usted bote sus pecados en el altar. Gloria a Dios. Bien. Número 3, tercer punto. Una persona verdaderamente salva ama a sus semejantes sin distinciones de ninguna clase. No sé si se dan cuenta del orden que llevo. Primero recibimos a Jesús, nos arrepentimos del pecado. Lo próximo, el amor a Dios se va a manifestar. Y tercero, antes de ninguna otra cosa, amar a sus semejantes sin distinciones de ninguna clase. Esto es absoluto. Esto no admite negociaciones. Esto no admite excusas. Esto no admite acomodamientos. Es así porque así es. Porque Jesús dijo, y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Juan nos dice en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versos 9 al 11, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. O sea, hay gente que dice, pero no son. No es lo que dice, es lo que hace. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla, está en pecado. Está en pecado. No es salvo. Aunque se llame pastor o apóstol, no es salvo. El que ama a su hermano es quien permanece en luz y en él no hay tropiezo. El que ama nunca tropieza. El odio te hace tropezar. El rencor es tinieblas en tu vida. Oh, verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, está perdido y anda en tinieblas. Tropieza y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta prueba es básica. Este fruto es básico. Primero Juan 3, 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Sabemos, es una prueba. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿En cuál muerte? Muerte espiritual, pecaminosa, está perdido. No es salvo. La trompeta suena, te quedas. Te vas al infierno de pie y cabeza. Eso es Biblia. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a otro hermano de otra iglesia porque tiene otro énfasis o tiene otro nombre, permanece en muerte. Puede ser presbítero, puede ser apóstol, puede ser profeta, puede ser lo que sea. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Es que homicida. Homicida es murderer. Es un criminal. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si no tiene vida eterna permanente, está perdido. No es salvo. Comentemos un poquito sobre el tercer punto. El amor, que es la sustancia de Dios, inunda al que es salvo. Al que es salvo. El que es verdaderamente salvo, porque el amor de Dios es derramado en el corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Es imposible que Cristo venga al corazón y que Dios venga al corazón cuando Dios es amor y en ti no se manifieste lo que Él es. Cada cosa se reproduce de acuerdo a su especie. Dios es amor. Y ustedes, salvos, son especie de Dios, por lo tanto usted también es amor. Y usted manifiesta amor. El rencor y el odio no caben en la nueva creación, no caben. Nos podemos molestar con alguien, pero no es un rencor, no es un odio. Puede ser una molestia pasajera, pero no le damos lugar al diablo. No podemos darle, tenemos que cuidar el corazón para asegurarnos que en aquel día no nos alejemos avergonzados de Dios, de forma que tengamos amplia entrada al reino de los cielos. Si no hay esta vida de amor, se permanece en tinieblas y es considerado un homicida. Así que la tercera marca de un verdaderamente salvo: ama a sus semejantes sin distinciones de ninguna clase. Número 4, una persona verdaderamente salva no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él
Yo no dije eso, lo dice la palabra del Señor. Primera Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. No es un practicante de pecado. No dice que no puede pecar. No practica el pecado. Gloria a Dios. Yo puedo tocar unas notas en ese piano, pero yo no soy pianista ni soy músico. Así que yo no soy un practicante de la música. ¿Entiende? Alguien puede cometer un pecado, pero no es su práctica. Pecó quizás por alguna razón que le voy a explicar las 3 razones por las cuales la gente peca. Todo aquel que el cristiano peca, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios permanece en él. Y la semilla de Dios es justicia. Y no puede pecar en esta forma continua y en esta forma con alevosía, como que puede pecar y burlarse de la gracia de Dios y decir: si Cristo no me condena, nadie me condene. No puede pecar porque es nacido de Dios. Es incongruente decir que eres nacido de Dios y puedes pecar y que la gracia te permite pecar y ir al cielo. Es totalmente falso. Jesús vino a salvarnos del pecado. Y su nombre será Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Lo primero que le dijo el ángel a José. Él no vino a salvarnos y a dejarnos en pecado. Todos los problemas de este mundo son el pecado. Jesús tuvo que venir por el primer pecado, no para dejarte en pecado y que tú te refugies en una gracia barata para que vayas al cielo totalmente equivocado. La seguridad de que la simiente de Dios está en mí no me permite pecar sin sentir convicción. Yo no dije que no puedo pecar, pero no quiero pecar. Y si peco, corro inmediatamente a la cruz. Porque la simiente de Dios es muy celosa de la salvación que Dios ha puesto en mí. No me permite pecar sin sentir convicción. Cuando el cristiano peca, sea por ignorancia, debilidad, opresión diabólica, corre hacia Jesús enseguida para confesar sus pecados y ser limpio de toda manera. No se excusa. No le echa la culpa a nadie. No usa versos bíblicos para defender su tendencia a pecar. El que busca versos bíblicos para defender su pecado es un bandido, sinvergüenza, rebelde, hijo del diablo. Hasta allí ya me está aplaudiendo desde el cielo. Lo siento que me está aplaudiendo. Alguien diga aleluya. ¿Cómo es posible que tú digas que tú puedes pecar y que Dios te lo permite y que Dios te aplaude y que nadie te debe condenar y que... No, totalmente no. Ok. Esa fue la marca número 4. No practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en ti. Da gracias al Señor por eso. Amén. La marca de un verdadero cristiano. Número 5. Un verdadero cristiano siente la gran necesidad de orar para tener comunión con el Padre de su espíritu renovado. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo a Ananías acerca de Pablo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Para convencer a Ananías que no estaba en peligro, que Pablo era verdaderamente salvo de Dios. Tranquilo, porque Ananías dijo: he oído muchos males de ese hombre. Dice: no, tranquilo, él ora. Y si él ora es porque se convirtió. Ya no va a matar cristianos. Ahora él está dispuesto a morir con los cristianos. Y cuando está orando ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Ya él te vio en visión. Ya él sabe cómo tú eres cuando tú llegues. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Espíritu Santo me lo puso en esta forma mientras yo preparaba el mensaje ayer tarde. En la misma forma que el recién nacido, inmediatamente que sale del vientre de su mamá, busca el pecho de su madre. Busca el alimento de su madre. El que nace del Espíritu inmediatamente busca el pecho de su Padre espiritual. Busca la comunión con su Padre celestial. Quiere orar, quiere adorar y quiere tener intimidad con Dios. Eso es lo normal. Yo no dije que el que no ora no es salvo.
Yo he dicho que el que verdaderamente es salvo siente la gran necesidad de orar. La siente. Lo normal es querer conocer a Dios por medio de oración, comunión y adoración. Es que el problema de recién convertido, no, él está bien hasta que se junta con los cueros viejos, que están llenos de mala maña, de religión y de doctrina, y hace tiempo perdieron a Dios. Cuero viejo, arrepiéntete. Permite que Dios te cambie y te renueve. Alguien diga aleluya. Yo quiero una iglesia que todos vayamos para el cielo. Está predicando la, diga lo que usted quiera decir. Estoy predicando santidad. Y yo soy predicador de santidad absoluta. Porque sin santidad, nadie conoce al Señor los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Y entramos en ese tema ahora porque es la sexta marca del que verdaderamente es salvo. Vive en una constante búsqueda de santidad interna y externa. Escúcheme bien, y hablo de Nahum Rosario. Toda la vida en la iglesia, 70 años de edad, y todavía yo estoy buscando santidad interna y externa. Y si recibo testimonio de algo en la palabra que está afectando mi santidad y afectando mi comunión con Dios, no lo pienso dos veces. Yo no permito que ni la cultura americana, ni la cultura evangélica, ni la cultura panameña, ni las circunstancias, ni ninguna cosa afecte mi hambre por la santidad de Dios. La Biblia dice: y seréis santos porque yo soy santo. El Salmo dice: la santidad conviene a tu casa. Santidad es separación. Fuimos separados del mundo para el reino de Dios. Fuimos separados de servir a Satanás para que sirvamos a Jesús. Así que la persona que verdaderamente salva vive en una constante búsqueda de santidad interna y externa para agradar y para honrar a aquel que lo redimió de la condenación eterna con su sangre. Vive eternamente agradecido de que Jesús derramó su sangre para limpiarte del pecado. Y que Jesús no merece que tú lo mal representes en la tierra. Jesús necesita un buen testimonio de nosotros. Que seamos celosos de buenas obras. Él busca un pueblo celoso de buenas obras. Esa persona no usa su fe en la gracia para negar la necesidad de buenas obras. Él entiende Romanos 8, 12 al 13. Romanos 8, 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso habla de una santidad progresiva. Tito 3:8. Tito 3:8. Palabra fiel es esta. Y quiero, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. El apóstol le habla al pastor Tito, que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ocuparse, que no están ociosos. El ocioso es el que peca. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta persona que ha nacido del Espíritu y que salva, quiere agradar a Dios, separándose del mundo y sus afectos. Esta persona se agarra de la gracia, no para pecar, sino para que la gracia reine sobre el pecado. Porque los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinamos en vida. ¿Sobre qué? Primero sobre el pecado. La gracia te empodera para vencer el pecado. La gracia no te justifica seguir en pecado. Y nadie podrá ser salvo escudándose en la gracia, usando la gracia como un escudo o como un blindaje para decir que está bien. A esta persona que es verdaderamente salvo, la eternidad que esta salvación le ha revelado, lo dirige
a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él no puede vivir como los otros mortales. Él no puede vivir como los otros religiosos. Porque de repente él vive consciente de la eternidad. Y aún si es tentado a pecar, piensa en la eternidad. ¿Qué va a pasar con mi estatus en la eternidad? Cuando él tiene que hacer buenas obras para alguien, piensa, hay una recompensa en la eternidad. Es mejor que yo haga buenas obras. Cuando es tentado a odiar a alguien, no, yo no puedo odiar a alguien. Yo no puedo poner en peligro mi eternidad con Dios. Oh my God. La eternidad está al frente de él, hermano. Yo creo que usted entiende, hermano. En mi caso particular, yo vivo consciente de la eternidad. Cuando no puedo, cuando estoy frustrado, cuando estoy cansado, cuando estoy tentado a dejar aún lo que estoy haciendo, otra vez la eternidad despierta y me encuentro con ella y digo, lo que aquí se padece o lo que aquí se padece o lo que aquí se disfruta no es de comparar, no es de comparar, no es de comparar, no es de comparar, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, en esta forma vencí las tentaciones a tener otra mujer por el lado. Y no diga que no tuve la tentación. No podemos ser hipócritas. No me digas que no tuve la tentación de hacer otras cosas. Pero que la eternidad estaba ahí. Estaba ahí, ¿entiendes? Estaba ahí. ¿Y qué va a pasar con la eternidad? No solamente pensé en la eternidad, pensé en la eternidad de mis hijos. ¿Cómo yo voy a maldecir a mis hijos? ¿Qué herencia le voy a dejar espiritual? ¿Cómo yo voy a maldecir a los miembros de la iglesia? Las ovejas que han dado su dinero, que han dado su plata, que me han encomendado sus almas para que yo los pastoree, y ahora yo voy a ser un bandido. Yo no sé de usted, pero a mí la eternidad me aterroriza. La Biblia habla del conociendo el terror del Señor, conociendo que hay un trono blanco, conociendo que hay un día que tenemos que presentarnos. Yo tengo que darle la cuenta, yo tengo que mirarle la cara a Jesús. Que Jesús me diga, ¿cómo tú administraste la iglesia? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Cómo tú recibiste dinero? ¿De dónde lo recibiste? ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo es que tú aceptaste dinero de los narcotraficantes? ¿Cómo es que tú cambiaste el mensaje por amor al dinero? Yo no sé usted, hermano. Yo no sé de nadie. Yo sé lo que a mí me ministra para mantenerme santo. Alguien diga aleluya. Tranquilo, que ese mensaje del terror del Señor vendrá por ahí en algún domingo. Porque esta iglesia ahora no solamente va a crecer, va a engordar. Oh, gloria a Dios. Bien. Bueno, voy a repetir la marca para ir al 7. Y hoy tengo 3 más, ¿ok? Vive en una constante búsqueda de santidad interna. Por eso oramos, por eso ayunamos y leemos la palabra, para agradar y honrar a aquel que lo redimió de la condenación eterna con su sangre. Número 7, la 7ª marca. Una persona verdaderamente salva no es insensible a la salvación de los hombres y cooperará para contribuir a la salvación de los... No todos son evangelistas, pero todos aman al pecador. Algunos no pueden ir, pero pueden orar para la salvación de la gente. Algunos pueden dar el dinero para que otro vaya. Pero él no piensa en que la salvación es algo individual. No, la salvación es algo que cuando tú lo tienes, cuando tú recibes una salvación tan grande, tú quieres compartirla con otro y quieres cooperar para que la iglesia pueda llevar esta salvación. Mire la actitud que tenía el apóstol Pablo en Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Él oraba por su pueblo. En otra oración él dijo, yo me quisiera hacer anatema por ellos. Esa era la carga que tenía para que su nación fuera salva.
Esta es la actitud de Pablo en Romanos 1:14 al 15. Romanos 1:14 al 15. A griegos y a no griegos, a panameños y a no panameños, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Está hablando de el deudor a los pecadores. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, aunque yendo a Roma pierda mi vida en el proceso. Pero para mí es más importante salvar la vida de otro que preservar la mía. Para mí es más importante salvar la vida de otro que preservar la mía. Alguien diga aleluya. Así que es imposible que alguien sea salvo y sea insensible. Que usted nunca se ha ganado un alma sabiendo el efecto que la salvación ha causado en él. Él quiere compartir con otros, no por deber, sino por amor. No por deber, sino por amor. Esta persona pone al servicio de Dios tiempo, talento y tesoro para que otros sean participantes de una salvación tan grande como esta. Levante la mano, ora al Señor, dé gracias al Señor. Padre, gracias. Danos carga por los pecadores. Ore, danos carga por los pecadores, por los perdidos. Las marcas de un verdadero cristiano, número 8. Se deja dirigir por el Espíritu Santo y es sensible a su dirección para hacer la voluntad de Dios. Se deja dirigir, no es cabezón. Porque todos los que son guiados, Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no eres guiado, tú no eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Lucifer. ¿Ok? ¿Oíste eso? Eres hijo de Lucifer, no de Dios. Porque si eres guiado por la lascivia, por el adulterio, por la droga, tú eres un hijo del diablo, no de Dios. Jesús lo dijo, hazlo de su tiempo. Ustedes son hijos del diablo, por eso hacen sus obras. Muy claro y muy poético también y muy romántico. Aleluya. Así que, el cristiano desea hacer la voluntad de Dios. No que la pueda hacer, no que se le haga fácil, pero hay un deseo. Empieza el deseo y busca la dirección del Espíritu Santo para hacerlo, especialmente si se le enseña bien. El problema es que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy decía una hermana ya en la primera iglesia, decía, wow, de la iglesia que yo vengo, nos bloquearon a Jesús. Nunca conocimos a Jesús. Toda la plata y dinero y prosperidad. Un Jesús bloqueado. ¿Cómo esa gente va a poder hacer la voluntad de Dios? Pero en este caso particular, los líderes, los heraldos tendrán que dar cuenta. Pero yo sé que el que nació de nuevo verdaderamente desea hacer la voluntad de Dios y busca la dirección del Espíritu Santo de Dios, especialmente si se le enseña bien. Esta persona, como yo, sabe que necesita el poder y los recursos del Espíritu Santo. Él sabe que no puede hacerlo en la carne, no puede hacer con su fuerza. Todo lo que he dicho es en el poder y los recursos del Espíritu Santo por medio de la fe de Dios para vencer los tres enemigos, al diablo, al mundo y la carne. Él sabe eso, por eso busca al Espíritu Santo. Si está en una iglesia bautista, a ellos se le habla de la llenura del Espíritu Santo. En una verdadera iglesia bautista que predica el evangelio, se le habla de la llenura del Espíritu Santo. Si está en una iglesia pentecostal, se le habla del bautismo del Espíritu Santo. Sea que se le hable de la llenura o del bautismo, eso indica que hay un nivel más alto de una bendición o una búsqueda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hacer la obra de Dios. Porque sabe que sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo. Jesús tampoco lo pudo hacer. Número 9. ¿Está listo ahora? Quiero que me escuchen los llaneros solitarios. Escúcheme los llaneros solitarios que no creen en estar en ninguna iglesia. Una persona verdaderamente salva busca la relación y la comunión con los otros hermanos de la familia. Dios nos salva para meternos a una familia. La familia es la iglesia. La iglesia no es tu casa. Hechos 2, 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron.
Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia. ¿Y qué hacían en la iglesia en unidad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles juntos. Tenían comunión unos con otros juntos. Estaban en el partimiento del pan juntos. Y estaban en las oraciones juntos. Así que llanero solitario, goodbye. Gente que dice, yo no voy a ninguna iglesia porque está llena de hipócritas. Dile, yo tengo una silla para ti allí. Uno más lo podemos acomodar para que lo cambiemos a ser sincero. Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo. ¿Qué somos? Un cuerpo. Somos un cuerpo. Y todos miembros los unos de los otros. Necesitamos la iglesia. Con todos los defectos y con todos los abusos y con todo lo que se ha hecho, no importa, necesitamos una iglesia. Necesitamos buscar un lugar con gente que tengan sentimientos afines, con gente que crea como uno, con gente que nos podamos ayudar, orar unos por otros, ayudarnos unos por otros. Hermano, algo sucede en esta atmósfera de iglesia cuando nos reunimos a adorar. La Biblia es muy clara que no seamos de aquellos que tienen por costumbre dejar de congregarse. Dice que nos reunamos para exhortarnos y provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué nos reunimos? Para provocarnos al amor y a las buenas obras. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia de amor. Bueno, cuando uno es salvo, busca la casa de su padre, que es la iglesia. Busca estar en familia con sus hermanos. Usted es mi hermano. Me caerá mal, pero es mi hermano. Es mi hermano. No me gusta. Eres mi hermano. Se une a ellos en un cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para avanzar el bien común del reino de Dios. Indicando esto, que yo pongo el bien común por encima del bien individual. Ahora, esa gente que son individualistas son un problema. Esa gente fueron problemas en Osana, fueron problemas aquí en Sopla Dios, fueron problemas con Aguirre, fueron problemas con los cuadrangulares, y aunque lleguen a Marata siguen siendo problemas. El problema no era la iglesia, eran ellos, porque eran individualistas, pensando siempre en ellos. Cuando llegan a un lugar y no se hace lo que ellos quieren, salen corriendo. Porque siempre ellos quieren ellos menear la olla. ¿Entiendes? No. Aquí no. Aquí es Jesús y ya. Alguien diga aleluya. Es como algunos que han venido de otras iglesias de otros países y me dicen, ay, ahora es que estoy en la doctrina. Usted estaba en una iglesia. No, mentira, sinvergüenza. Tú me estás tratando de lamer el ojo a mí. Tú no creciste allá porque no te dio la gana. Porque tú podías crecer allá o en cualquier lugar. Si tú buscas a Dios, tú lo encuentras. Bueno, papá, dame el número 10 que me quiero ir. Yo también tengo hambre, así que. Número 10, una persona que verdaderamente es salva quiere obedecer los mandamientos del Señor. Ya. 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que esta persona que salva obedece los mandamientos del Señor, ama las santas escrituras, donde encuentra los mandamientos de su Padre, sabe que toda palabra es inspirada por Dios. Esta persona quiere agradar a Dios con su vida, y esta persona no busca escapatoria
para no cumplir la ley de Dios. Estos son los 10 marcas de la persona verdaderamente salva. Quiero que me los pongan del 1 al 10, 1 a 1 en la pantalla para que lo repitamos para los hermanos que ya creen que son salvos. Póngalo. Ponga. Ok, ahí está. Número 1. Ha depositado toda su fe en Jesús, arrepintiéndose por el perdón de los pecados y la salvación de su alma. Número 2, ama a su Dios con todo su corazón, su alma y su fuerza. Número 3, ama a sus semejantes sin distinciones de ninguna clase. Número 4, no practique el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Número 5 faltó. Número 5, siente la gran necesidad de orar para tener comunión con el Padre de su espíritu renovado. Número 6, vive en una constante búsqueda de santidad interna y externa. Número 7, no es insensible a la salvación de los hombres y coopera para contribuir a la salvación de los mismos. Número 8, se deja dirigir por el Espíritu Santo y es sensible a su dirección para hacer la voluntad de Dios. Número 9, busca la relación y la comunión con los otros hermanos de la familia. Número 10, obedece los mandamientos del Señor. A ver, ahora, me da temor hacer una invitación al altar que sea que no me quepan. Levantemos la mano al cielo y examinemos el corazón. Aquí yo no he condenado a nadie, yo no estoy juzgando a nadie, le estoy dando lo que la palabra dice. Dele gracias a Dios que hay palabra pura. Dele gracias a Dios, gracias para vaya. Siga orando conmigo, ore conmigo. Padre, gracias por una salvación tan grande como esta. Que seamos responsables y que nunca usemos una escapatoria para no producir frutos dignos de arrepentimiento. Yo oro por esta familia que está aquí, esta iglesia, y oro en este momento, Padre, que si hay aquí alguna persona que no conoce a Jesús, que no se ha arrepentido de sus pecados y que hoy quiere entregarle su vida completa al Señor, que en este momento el Espíritu Santo le trae convicción, se levante de su lugar y pase al altar para que oremos por él o por ella.